Yo quiero que tú sepas que cuando Dios te da una palabra, de un llamado, Él no te está viendo ahora. Él te está viendo almas siendo instrumento de restauración. Él no está viendo tu pecado. Él no está viendo tu debilidad. Él no está viendo que tú no sabes hablar según tú. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para Cuando Él pone su dedo sobre alguien es porque desde antes de la fundación del mundo ya pensó en ti y te llamó y te escogió y te llenó y te capacitó y te dio todas las herramientas. No ignoren acerca de los dones espirituales. Y esto es Pablo hablando a la iglesia de Corinto. En todo el libro de Corinto hay una serie de guianzas para su pueblo. Cómo tenían que ser los que servían en la casa del Señor, qué características debían tener. Y hablando de todo esto, entonces Pablo viene y dice, ok, ahora yo quiero que ustedes sepan, hay dones espirituales, no los ignoren. Y mientras meditaba en por qué es que existen estos dones, yo me di cuenta en su palabra, aquí mismo, en el verso 7, que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando yo busqué este texto en otra versión, dice que es para ayudarnos mutuamente. El Espíritu Santo ha dado sus dones para edificación de su iglesia. Los que hablan la palabra edifican a la iglesia porque traen revelación. Los que tienen don de sanidad edifican a la iglesia porque se puede manifestar sanidad. Y así cada uno de los dones. Cuando aceptamos a Cristo, y esto lo dice mucho el pastor cuando predica, no morimos de una vez. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos una misión. Así como tú conociste a Cristo y viniste a Él un día, ahora Dios quiere que tú vayas y busques a los que están perdidos para que vengan un día como viniste tú. El evangelio es algo muy bueno para quedarse con Él. Y así como un día estuvimos perdidos en nuestros delitos y pecados, hay gente que todavía sigue perdido en sus delitos y pecados. ¿Y tú sabes cómo van a venir? Dios obrando a través de ti. Pero Dios va a obrar a través de ti siempre y cuando aceptes el llamado, amén, de lo que Él ya te entregó, para lo cual fuiste creado. Y cuando yo buscaba la definición de don a nivel general, dice que se refiere a habilidades, talentos o capacidades especiales que una persona posee desde su nacimiento y que las desarrolla con facilidad. Y eso es a nivel natural. Imagínense si el mundo sabe que la gente nace con dones y talentos para beneficio de muchas cosas. Hay gente que sabe cantar y gana millones y millones y millones cantándole al mundo, a los deseos de la carne, llenando estadios, pero sus dones lo están usando para beneficio propio. Aquí esto no funciona así. Los dones y talentos que Dios te ha entregado es para edificación de su iglesia y para multiplicación de su reino. Aquí no se trata de quién cante más lindo, de quién predique mejor. Aquí se trata de cuántas almas vienen a Dios cuando yo uso mi talento para su gloria. Aquí se trata de cuántas vidas reciben una respuesta de algo que estaban pidiendo en su casa en lo secreto, y viene el profeta y activa esa palabra y dice, te dice Dios así, trae respuesta. Edifica la iglesia. Hoy en día vemos mucho que lamentablemente los dones aún dentro de la iglesia están siendo usados de la forma equivocada porque estamos buscando likes, reproducciones, views, y se nos está olvidando cuál es la razón del don que se nos ha sido entregado, y es para beneficio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto la Biblia me lo confirma. Yo les decía que
A nivel general, un don y un talento llega a nosotros o viene con nosotros desde el nacimiento. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías cuando lo llamó? Antes que te formaras en el vientre, te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí vemos un caso bíblico de cómo Dios a Jeremías lo llamó desde antes de nacer. La mayoría de personas no acepta el llamado porque no se creen capaces. Y tenemos cientos de ejemplos bíblicos de gente a la que Dios llamó y lo primero que pusieron fue una excusa. El mismo Jeremías dijo, yo no sé hablar, yo soy un niño. ¿Y qué le dijo Dios? No digas que eres niño porque donde yo te envíe tú vas a ir y lo que yo te diga que hables tú vas a hablar. En otras palabras, no me digas lo que tú crees que eres cuando yo fui quien te formó en el vientre de tu madre y sé con las capacidades que te envié a la tierra. Y desde antes de que tú tuvieras ni siquiera en tu mente estar en este mundo, ya yo te había enviado. Yo quiero que tú sepas que cuando Dios te da una palabra, de un llamado, Él no te está viendo ahora, Él te está viendo realizado en un futuro, ganando almas, siendo instrumento de restauración. Él no está viendo tu pecado, Él no está viendo tu debilidad, Él no está viendo que tú no sabes hablar según tú. Porque Él no llama a los capacitados, Él capacita a los que envía. Gloria a Dios. Moisés es un excelente ejemplo. Miren, yo estaba leyendo esta mañana y yo dije, espérate, fueron demasiadas excusas que Moisés le puso a Dios. Y yo las conté y encontré 1, 2, 3, 4 excusas. Y cuando yo comencé a pensar en las excusas que él le puso a Dios, yo dije, pero se parece mucho a las excusas que tú y yo seguimos poniéndole a Dios hoy en día. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos son lavados con la sangre de Cristo aquí? ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo? ¿Y cuántos siguen vivos? ¿Tú sabes lo que eso significa? Tú no has terminado el trabajo que Dios te entregó para hacer en esta tierra. Aleluya. Moisés. Sabemos todo lo que pasó con Moisés, no voy a abundar mucho en esto, pero Moisés ve un espectáculo. Hay una zarza que era un tipo de planta que se daba mucho en el desierto y él ve que la zarza se enciende, se prendió en fuego, pero él estaba acostumbrado a ver que estas plantas se consumieran, se quemaran, pero él vio que esta no se consumía. Y él dijo, pero wow, déjame acercarme. A menudo Dios hace cosas inusuales para llamar tu atención. A menudo estamos tan distraídos con nuestros problemas o simplemente que queremos tener una vida tranquila. Y Dios llama tu atención y mi atención de una manera en la que podamos reconocer. Él usó la zarza con Moisés porque él estaba acostumbrado a ver esto en el desierto. Él trabajaba en el desierto. Y ve y dice, wow, ¿qué está pasando? Sabemos que le dice, oye Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y se presenta ante Moisés como el gran yo soy el que soy. Y comienza a hacerle un recuento y dice, mira Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo que ha sido esclavizado por tantos años y yo te estoy llamando a ti. Yo te estoy llamando a ti para que tú lo libertes. Tú vas a ir donde el faraón y tú vas a decir lo que yo te diga que digas. Lo primero que Moisés le dice, ¿y quién soy yo? ¿Pero y quién soy yo para semejante tarea? ¿Cuántas veces tú no has dicho lo mismo? ¿Cuántas veces yo no he dicho lo mismo? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué es que tú me quieres usar a mí? Hay demasiada gente con más talento, hay demasiada gente con más seguridad, hay demasiada gente con más elocuencia. ¿Por qué yo? Luego de que Dios sigue hablando con Moisés y le explica, les recomiendo que lean, está en Éxodo capítulos 3 y 4, porque es una conversación muy extensa.
Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Pero mucha, wow. Gracias, Señor, por tu paciencia, porque si fuera yo, wow. Luego le dice, ellos no me van a creer. Segunda excusa. ¿Cuántas veces Dios no nos ha enviado a hablarle a alguien de parte de Dios y ponemos nuestra humanidad primero y decimos, Él no me va a creer? En la calle, en el metro, en el transporte público, en tu escuela, en tu universidad, en tu lugar de trabajo. Mira, yo siempre he dicho, en el lugar que Dios te puso, no te puso por tu linda cara, te puso porque hay alguien que tiene una necesidad y Dios te va a usar a ti para suplirla. Te puso porque hay alguien que necesita de lo que tú tienes, de lo que Dios ya ha puesto en ti, y seguimos con la boca cerrada pensando que no nos van a creer. Mira, a mí me pasó mucho eso allá. Yo aquí, fluía en la calle, aquí todo el mundo me conoce. Yo no tenía miedo de predicar. Cuando tú llegas a Nueva York y te encuentras con musulmanes, árabes, gente que creen en de todo, en el universo, en los chakras, las vibraciones, un reguero de cosas, y yo les confieso que me paniqué. Yo me paniqué, sí, porque somos humanos, hermanos. Somos humanos. El que se crea santo, santísimo, no, es que no lo somos. Y yo recuerdo que en la iglesia en la que estoy, organizaron un evangelismo masivo. Íbamos para Times Square. Quienes han ido a Nueva York y conocen Times Square saben que esa es la cuna de todo lo malo. O sea, ahí literalmente está el diablo, ya tú sabes, con de todo. Yo no voy a entrar mucho en detalles. Y yo recuerdo que me tocaba cantar. Me dijeron, tú vas a cantar, vamos a ir a un equipo. Y no les voy a mentir. Lo primero que pasó por mi mente fue decirle, yo no puedo. Pero así como leí en Jeremías decía mucho que él quería callarse porque la palabra que tenía en su corazón era muy fuerte para el pueblo. Pero él decía, pero es que el fuego que yo siento dentro de mí, no me puedo callar, yo tengo que hablar, yo tengo que decirlo, porque es que Dios, cuando te pone algo, oye, tú no lo puedes resistir. Y eso fue lo que yo sentí, un fuego. Y cuando yo siento eso, pero yo no puedo aguantarme. ¿Y cómo yo le iba a decir que no al Señor? Era la oportunidad perfecta para yo demostrarle a las tinieblas que yo iba a seguir hablando de Dios en la calle, sin importar quién me mire, sin importar quién me rechace. Yo me acuerdo que llegamos a ese lugar y lo primero que hicimos fue preparar el ambiente, dimos tratados. Yo nunca en mi vida había sido rechazada tantas veces. Eso literalmente. Dios te bendiga, te cortan los ojos, te escupen, te miran mal. Hubo una que andaba con el novio y el novio cogió el tratado y ella le dijo, ¿y por qué tú lo cogiste? Tú eres loco, te van a endrogar, te van a matar. Todas esas cosas. Yo quiero que ustedes sepan que eso es lo que uno se enfrenta cuando uno llega a otra nación. Por eso es que hay gente que no resiste cuando llega a otra nación. Pero cuando tú llegas sabiendo cuál es tu llamado, tu asignación y conociendo a Dios por encima de la tormenta, por encima de quien se levante y por encima de los obstáculos, tú vas a continuar. Y a mí se me metió eso y dije, tú sabes que vamos a orar. Porque no habíamos comenzado, en verdad, estábamos solo entregando los tratados y comenzamos a orar. Wow, yo sentí como la nube de la misma gloria de Dios se posó encima de nosotros. Y comenzamos a declarar y a decir, huesos secos vivirán en el nombre de Jesús. Y todo el que tú quieres que llegue aquí a Times Square va a llegar. Todo el que necesita una palabra va a llegar. Y comenzamos ahí, wow, fue terrible. Yo nunca voy a olvidar ese día. Fue en septiembre del año pasado. No había ni una sola gente ahí. Comenzamos a cantar y yo cerré mis ojos y comenzamos a cantar. Qué hermoso es cada momento. Wow, y se convirtió Times Square en un altar. Cuando yo abrí los ojos, estábamos rodeados de tantas personas que yo no lo podía creer.
Y miren, esto no estaba en mis notas, pero yo hace mucho que le dije, Dios mío, guíame tú con lo que tú quieras que yo diga. Porque cuando uno se deja dirigir de Dios y cuando Dios te envía a hacer algo es porque hay alguien que necesita esa palabra específica. Y yo recuerdo que hay una chica, ella llegó y se plantó desde el principio hasta el final. Le estamos viendo todos. Qué sé yo, nadie se imaginó ni pensó en acercarse a ella. Y me dice mi esposo que anda por ahí, me dice, Bella, ahí hay una chica que ella no se ha movido desde que llegó. Acérquense a ella, me dijo. Mi alma te alaba, Espíritu Santo, siento tu presencia, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Nos acercamos, la que es mi líder de adoración allá y yo, y comenzamos a hablar con ella. Ella viene desde Pensilvania. Pensilvania está a 2 horas aproximadamente de Nueva York. Ella llegó a visitar a una amiga y la amiga no la pudo encontrar, parece que se ocupó en otra cosa. Y ella dijo, tengo mucha ansiedad y comenzó a caminar. Camina, 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 camina y llegó a donde estábamos nosotros. ¿Recuerdan lo que les dije ahorita? Yo oré y dije, Señor, tráenos a las personas que necesitan esta palabra. Y yo comencé a llorar porque yo sabía que con ella Dios había contestado esa oración. Me dijo, yo soy líder de adoración y estoy corriendo porque estoy cansada. Yo canto en la iglesia, pero yo no quiero servir más porque pasaron tantas cosas que yo estoy cansada y ando corriéndole a Dios y Él vino a encontrarme aquí. ¿Ustedes saben lo que pasó? Oramos por ella, lloramos las 3. Cuando terminó el servicio, ella se quedó predicándole a todo el que llegaba. La que le andaba corriendo a Dios. Iglesia, tú y yo tenemos autoridad, tú y yo tenemos poder. Cuando Dios te llama a hacer algo, no le digas que no, porque ya Él te capacitó. Y si tienes miedo, recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo, no te he dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. La tercera excusa que le puso Moisés, yo no sé hablar. Yo no sé hablar. ¿Cuántos de aquí han dicho lo mismo? ¿Cuántos saben que tienen el llamado a predicar la palabra? Levántame su mano. ¿Cuántos saben que tienen el llamado a hablar de Dios? Y cuando Dios te llamó la primera vez, ¿qué fue lo que tú le respondiste? Y séme honesta, séme honesto. No sé hablar, segurito que sí. Segurito que fue no sé hablar. Y más, si eres tal vez nuevo creyente y crees que no tienes la Biblia necesaria para predicar. Tú necesitas un solo mensaje de inicio. Uno solo. ¿Sabes cuál es? Que Cristo murió por los pecados de todos nosotros. Para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Ese es el mensaje y la muestra de amor más grande que la humanidad puede recibir. La cuarta y última excusa que yo pude encontrar en el texto, manda a otro. Mira, yo no sé hablar, no me van a creer, ellos no me van a creer quién soy yo, manda a otro. Y dice la Biblia ahí, le digo que Dios tiene paciencia. Dice, y Dios se enojó. Dice, mira, pero yo no conozco a Aarón. Yo sé que Aarón está en medio de su pueblo, que es tu hermano y que él tiene palabra. Es más, ve con Aarón. Pero no era con Aarón que Dios tenía la cosa, era con Moisés. Y por eso, por más que Aarón hizo lo que Dios mandó a hacer, al final quien habló delante de Faraón fue Moisés. Porque ¿quién aguanta un llamado dentro de uno? ¿Quién aguanta eso? Por más excusas que tú le pongas a Dios, tú vas a terminar ahí.
no hay forma de que tú no termines siendo lo que Dios dijo que tú vas a hacer. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque cuando Él pone su dedo sobre alguien es porque desde antes de la fundación del mundo ya pensó en ti y te llamó y te escogió y te llenó y te capacitó y te dio todas las herramientas. Dios mío, déjame avanzar. Aleluya. Miren, aquí donde leímos hay mucha tela por donde cortar, como dicen. Porque es que Pablo está diciendo, señores, el cuerpo tiene muchos miembros. No solamente hay ojo, no solamente hay nariz, no solamente hay boca, hay más miembros. Y el Espíritu Santo es uno. Y te va a dar los dones de acuerdo a la capacidad que Él sabe que tú tienes. No sé hablar. Si Él te está diciendo que predique fue porque Él te dio la capacidad de predicar. Así que Dios se encarga de poner en nosotros todo lo que necesitamos. Y hay una historia que me gusta mucho. Está en Hechos 6, del 2 al 5. Y es que hay un problema. Los apóstoles están predicando. Hay mucha gente. Hay comida, pero no hay quien la reparta. Y dice, se le acerca a alguien y le dice a Pedro, oye, pero esta gente tienen aquí muchas horas y no han comido nada. Y Pedro le dice, no conviene que dejemos de predicar para repartir comida. Busquen hombres llenos del Espíritu Santo para que repartan la comida. ¿Ustedes están entendiendo? O sea, hasta para repartir comida hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hasta para eso Dios te llena. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios le ordena a Moisés hacer el tabernáculo, me encanta esta historia y está en Éxodo capítulo 31, del 1 al 6. Y yo quiero leerlo porque es que esto me impacta cada vez que yo lo veo. Sí, porque a veces tú menosprecias lo que Dios te ha puesto porque no es servir desde aquí adelante. Tal vez menosprecias a lo que Dios te está llamando a servir porque crees que nadie te está viendo. Pero Dios sí te está viendo. Y la que te va a pagar no soy yo. El que te va a pagar no es el pastor. El que te va a pagar es Dios. Y Él paga y paga bueno y Él no se queda con lo de nadie. Dice Éxodo capítulo 31. Versos 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿En qué? Para inventar diseños. Para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas. Y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Dios dio la orden de que se le hiciera su tabernáculo. Pero Él no llamó a cualquiera para que trabajara en su tabernáculo. Él pudo haber dicho, ¿cuántos aquí saben de arte? ¿Cuántos aquí saben bregar con oro? No, Él ya tenía a alguien para eso. Y a ese alguien que Él tenía, que era Bezalel, dice que yo lo he llenado del Espíritu de Dios para que cree diseños de arte. Yo vengo a traerte una palabra hoy de que tú te des cuenta que no hay solamente ministerios con un micrófono en la mano. Hay demasiado que hacer en la obra de Dios. El mismo Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero tú sabes por qué es eso, porque hay muchos cristianos que no quieren trabajar en la obra del Señor. Hay muchos cristianos que prefieren las excusas. Mira,
El día que tú dejes de poner excusas, prepárate a ver la gloria de Dios sobre ti y a través de ti. Y los testimonios que tú vas a tener van a ser muchos. Aleluya. Dios a través de su Espíritu Santo nos capacita para operar en los dones y el llamado que Él nos ha entregado. Ahora, hay un punto muy importante porque bueno, no sé ahora mismo, pero yo me acuerdo de cuando yo era niña, que iba creciendo en los caminos del Señor, yo veía mucho que cuando alguien se convertía, estaba muy emocionado. Estaban en su primer amor, quería hacer de todo en la iglesia. Y lo ponían a cantar. Hermano, yo no canto, pero para la gloria de Dios lo voy a hacer. Y lo ponían a predicar. Hermano, yo no predico, pero para la gloria de Dios lo voy a hacer. Y cuando eso pasa, se da mucho que le damos a Dios un trabajo que no tiene excelencia. Los mejores eventos debemos tenerlos los cristianos. ¿Usted sabía eso? Deberíamos tenerlos nosotros, porque nosotros hemos sido capacitados con el Espíritu Santo para hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. Pero hay mucha gente que no ha comprendido cuál es realmente su llamado. Y aquí vamos a dividir a dos tipos de personas. Está el que sabe cuál es su llamado y lo tiene bien marcado. Y está el otro que no sabe, pero quiere servir a Dios y quiere agradar a Dios y tiene buena intención, pero realmente no ha descubierto para qué Dios lo creó. Y hay una historia, que el Señor, cuando Dios me presentó esta historia de nuevo, una historia que conocemos todos, pero ese día el Señor me trajo, algo tan poderoso y tan bonito, que yo dije, ¿tú sabes qué, Señor? Vamos a poner este como un punto de este mensaje, porque yo creo que es muy necesario. Al servir a Dios, una buena intención no es suficiente. No lo es, porque cuando servimos en un área que no nos corresponde, no lo vamos a hacer bien. Y Dios no respalda lo que no llama. Dios respalda lo que llama. Todos nosotros, todo el que está aquí. Mira, tú no naciste para que haya más gente en este mundo. No, tú tienes un propósito precioso. Hay un primer propósito y es que Dios nos creó para adorarle y para amarnos. ¿Tú sabes qué lindo es eso? Cuando Dios estaba formando al hombre, estaba pensando en alguien que lo iba a adorar y él lo iba a amar. Por eso es que su amor sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que su amor todo lo soporta, todo lo espera, pacientemente está esperándote a ti ahí. Por su amor no hemos sido consumidos. Por su amor Él vino a entregarse en una cruz por ti para que la culpa que tú tenías que pagar no la tengas que pagar y vivas libremente en su amor y en su libertad. Para eso fue que Dios nos creó. Pero aparte de eso, tenemos nuestra asignación específica. Y hay una historia en Primera de Crónicas 13 y Primera de Crónicas 15. En Primera de Crónicas 13, solamente el título me llamó la atención. David intenta traer el arca. Él intenta. Y para ponerlos un poco en contexto, brevemente, el arca del pacto simbolizaba la misma presencia de Dios para el pueblo de Israel. El arca del pacto estaba dentro del tabernáculo y sabemos que el pueblo de Israel pasó por muchas etapas, pero en cada etapa el arca iba con ellos. Pero un día, en el reinado de Saúl, Saúl agarra el arca y se la lleva para una pelea como un amuleto de la suerte. Como gente que tienen el Salmo 91 abierto en su casa y ni saben lo que dice. Así se lo llevó. Y mira,
Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, les decía que Dios es celosísimo con su presencia. Por eso es que no puede poner su presencia en vasijas sucias. Por eso es que no cualquiera puede subirse a ministrar a un altar, porque Él es celoso con su presencia. Él es santo. Él es espíritu. Y quienes le adoran, es necesario que le adoren en espíritu. Así que Dios dijo, pues sí, Saúl. Pues tú crees que yo soy un amuleto que tú te enganchas en el cuello y eso te protege. Pero todos sabemos que Saúl vivía una vida que no le agradaba a Dios. Y por eso fue desechado. Por más que tú creas que andes con la presencia, si tu vida no agrada a Dios, realmente no te sirve de nada. Así que él estaba peleando con los filisteos. Y los filisteos, que también pensaban que el arca del pacto era un amuleto, ganaron y se la llevaron. A mí me encanta lo que pasa aquí. Porque se llevaron el arca y la pusieron, ¿saben en dónde, señores? En el templo de sus dioses paganos. Como otro amuleto más. Ellos pensaron que era esa arca que le había dado la victoria a ellos. Ellos no eran el pueblo de Dios. Claro que no fue el arca que le dio la victoria a ellos. Claro que no. Y lo pusieron, creo que fue junto al dios Mamón. Me corrigen si estoy mal. Nagob. Y al otro día llegaron y encontraron a Dagón en el piso. Dios hablando y diciendo, ¿y quiénes son estos diosesitos delante de mí si yo soy el Dios todopoderoso? Vuelven otra vez y lo ponen ahí. Al final, para no cansarles la historia, apareció degollado el dios Dagob. Y los filisteos dijeron, yo no quiero esta arca aquí. Sí, porque el que no entiende la presencia le tiene miedo y no la quiere en su vida. Mira, ay Dios mío, digo esto, iglesia. Lo digo. Hay gente que no pasa a una administración por miedo a la presencia de Dios. Y Dios quiere transformarte, Dios quiere redireccionarte y Dios quiere hacerte de nuevo. Pero Él es un caballero y no lo va a hacer a menos de que tú se lo permitas. Cuando pasa todo esto, se llevaron el arca, la devolvieron. Pero pasó algo en la ciudad de Bet-Semes. Y es que unos curiositos fueron a ver qué era lo que había dentro del arca. Mataron 50,000. El arca era sagrada, ni siquiera podía estar en cualquier lugar. Ni siquiera podía estar al descubierto. El arca estaba en el lugar santísimo, a donde solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y si estaba en pecado, se iba. Porque Dios estaba tratando de dar una representación que el pueblo pudiera entender de qué es lo que significa su presencia. De que no cualquiera puede tenerla, de que no cualquiera puede portarla y no cualquiera puede entenderla. Tiene que ser por revelación. Busca a Jehová y tú lo vas a encontrar. Así que se la llevaron de ahí a casa de Abinadab y tuvieron que santificar a Eleazar, su hijo. Y en la casa de Abinadab duró, ¿saben cuánto? 20 años. Saúl muere, llega David al reinado y me encanta lo que David hace. Porque después de él poner todo su ejército como le correspondía como rey, ustedes saben qué fue lo segundo que David hizo. Mandar a buscar el arca, porque él sabía que no podía dirigir una nación sin la presencia del Señor en su pueblo, en su país y en su reinado. Pero David sabía honrar la presencia de Dios. Ahora, vengo con lo que te dije al principio. Una buena intención no es suficiente. David tuvo la buena intención de mandar a buscar el arca, pero ¿tú sabes qué pasó?
Él no se asesoró de cómo era que tenía que traer el arca. Y él hizo lo que él entendía con una buena intención que tenía, sin dirección de Dios. Porque él nunca le preguntó a Dios, Dios, ¿cómo tú quieres que yo traiga el arca de vuelta? O ni siquiera se preocupó en leer lo que ya Moisés había establecido, de cómo era que había que trasladar el arca de un lugar a otro. Están todo el mundo en gozo, traemos el arca de vuelta, wow, llegó la presencia. Pero traían el arca en 4 bueyes, en 4 toros, en buen dominicano. Y vienen ahí danzando, wow, el arca se iba a caer, Usa le mete la mano y también se murió, ahí mimito, en el acto. ¿Recuerdan que le dijo ahorita que Dios tiene que usar a veces cosas para llamar tu atención? Esa fue la forma en la que Dios llamó la atención de David para que él se diera cuenta que aunque cargaban con su presencia, él no estaba agradado de la forma en la que se estaba cargando su presencia. Él dice, él hace una pausa porque David tenía algo y es que él sabía identificar cuando Dios le quería hablar. Él sabía cuando Dios le quería hablar. Y dice, espérate, aquí pasó algo, vamos a guardar esta arca en casa de Obed Edom. Y yo dije, Dios mío, pero, ok, en casa de Obed Edom, perfecto. Pero el arca estuvo primero en otra casa. Y dice que en la casa de Obed Edom estuvo 3 meses y que Obed Edom ya no sabía qué iba a hacer con tanta bendición que tenía. Pero ¿y por qué no pasó lo mismo en la casa que duró 20 años con el arca? ¿Por qué? Y yo le hice esa pregunta a Dios. Digo, Dios mío, pero ¿y por qué no dice que Eleazar y Abinadab fueron bendecidos por esos 20 años? No, nada más dice que los santificaron para que cuidara el arca. ¿Recuerdan lo que le decía ahorita? Que cuando tú trabajas bajo tu asignación, Dios se glorifica. Y yo comencé a investigar quién era Obed Edom. Primero que nada, un arca que tiene historia de matar gente, cualquiera no lo quería en su casa, ¿verdad que no? Pero Obed Edom no tuvo miedo de tenerla en su casa. Y aparte fue bendecido, ¿por qué? ¿Ustedes saben quién era Obed Edom? Era levita. Y los levitas eran los únicos autorizados en cargar con el arca. Aleluya. Y aparte de que era levita, obviamente él vivía en la casa del Señor. Él conocía la presencia y por eso no le tenía miedo. Él sabía que la presencia de Dios bendice. Él sabía todo lo que él había visto en el templo con la presencia del Señor. Y David dice, oh, pero mira Obed Edom, qué bendecido está el arca, está en su casa. Y ahora él dice, vamos a investigar qué fue lo que pasó. Porque es verdad, la presencia de Dios bendice. Vamos a investigar qué pasó. Y se dieron cuenta que el arca no debía ser transportada en toros, debía ser llevada por los levitas, que eran los únicos que tenían la autoridad de cargar con la presencia de Dios. Y ahora les decía que Primera de Crónicas 13 me llamó la atención su título, porque dice David intenta traer el arca. Pero ahora, con la convicción correcta, ya no solo tenía la buena intención, ahora tenía la dirección de cómo hacerlo y la guianza del Padre. Así que en Primera de Crónicas, capítulo 15, dice, David trae el arca. Ya no es un vano intento, él trae el arca. Y ya estoy terminando porque es que aquí hay algo específico que, wow, llamó mi atención tanto. Ya saben cómo es que deben llevarla los levitas. Miren, y es lógico pensar como pensó David humanamente.
Yo me puse a investigar. ¿Ustedes saben cuánto pesaba el arca aproximadamente? Les voy a dar una idea. El arca tenía oro macizo pesado, tenía madera, tenía piedras. Y adentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná y la vara de Moisés. El arca pesaba aproximadamente 1,557 libras. ¿Es normal pensar que 4 hombrecitos no van a poder con el arca? ¿Es normal? Es normal pensar que realmente son los toros que tienen que llevarlo porque ellos son animales con capacidad de carga. Y aquí está lo que Dios me ministraba. Puede parecer imposible el peso del llamado. Puede parecer imposible el peso del ministerio. Puede parecer imposible a lo que Dios te está llamando, pero Él te va a ayudar a llevar su presencia y su gloria. Y mira por qué te digo esto. Aleluya. Dios mío. Y esto me voló la cabeza. Dios ahora está agradado porque se está llevando su arca de la forma correcta. Con los levitas, que eran los que realmente Él había llenado con su Espíritu Santo para que cargaran su presencia. Y en el verso 26 del capítulo 15, ¿ustedes saben lo que dice? Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Por qué Dios no ayudó a los bueyes? ¿Por qué Dios no ayudó a los otros? Porque esos no eran a los que Dios había llenado con su espíritu para llevar su arca. Dios te va a ayudar con tu asignación. Dios te va a ayudar con tu llamado. Cada vez que tú le dices que sí al Señor, a hacer lo que Él te manda hacer, Él te está, mira, Él va caminando así contigo, ayudándote a cargar el peso de su gloria. Que no te pase como al siervo infiel del que habla Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30. El Jesús mismo habla sobre una parábola. Y dice que había un señor que se fue lejos, pero antes de irse lejos, agarró a sus criados. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. El que tenía 5 y el que tenía 3, ya sabemos la historia, lo multiplicaron. Pero al que le dieron 1, ¿ustedes saben lo que le dio a él? Le dio miedo y lo escondió. Cuando vino el Señor a reclamar lo que era suyo, porque cuando Dios te entrega algo no es tuyo, es de Él, solo somos administradores de su multiforme gracia. Señor, yo sabía que tú eras un rey, un jefe malo, que cosechas donde no sembraste. Y yo mejor escondí el talento por miedo a perderlo. Y me llama la atención lo que le dice Jesús, lo que le dice el jefe. Siervo inútil. Pero al principio de esta historia, dice que el jefe le dio a cada uno de sus siervos conforme a la capacidad que él sabía que ellos ya tenían. O sea, al que le dio 5 porque él sabía que podía manejar 5. Al que le dio 3 porque él sabía que podía manejar 3. Al que le dio 1 porque él sabía que podía con ese 1. Dios sabe que tú puedes con lo que te entregó. ¿Qué tú vas a hacer con tu llamado? Ponte de pie en esta hermosa tarde.